Bienvenidos a la presentación de este proyecto solidario, una iniciativa conjunta de la Municipalidad de Villa Huidobro y el CEDER para construir una vivienda de interés social adaptada a las necesidades de una familia con un integrante de movilidad reducida. Buenas noches a todos, a la gente que ha venido a esta oportunidad donde presentamos un proyecto yo creo que superador. Quiero agradecer al director del CEDER Villa Huidobro, director del CEDER de Villa Valeria, querido amigo y compañero Rigoberto, a los profesores, querido amigo arquitecto Villarruel, Gustavo Tardí, profesor Bequevani, a Gustavo Ruidú, a Evangelina Suárez, que va a tener a su cargo, bueno, la tarea del arbolado, todo lo que va a embellecer seguramente este proyecto. Quiero contarles que este es un proyecto conjunto del municipio de Villa Huidobro y nuestro CEDER, que consiste, le hemos dado en llamar proyecto solidario, y que consiste en que el municipio se compromete a poner a disposición un terreno que está ubicado en la avenida Pelufo y Saavedra de nuestra localidad, y aportar los materiales que sean necesarios. Hemos presupuestado la suma de aproximadamente 180.000 pesos para este proyecto, y desde el CEDER Villa Huidobro se aporte conocimiento y la mano de obra. La finalidad que perseguimos precisamente es construir una vivienda de interés social con todas las condiciones de adaptabilidad para una familia cuyo integrante es una menor que tiene una discapacidad física reducida. Entonces el municipio de Villa Huidobro junto con el CEDER dan nacimiento a este proyecto que tiene por finalidad resolver un problema habitacional que tiene connotaciones especiales. Yo recuerdo hoy, repasaba la historia nuestra, y a este Centro Educativo Integrado Municipal lo inauguramos el 14 de octubre de 2014. En dicha oportunidad, en el discurso inaugural, decía que hemos querido proyectar en este espacio un espacio de producción y de trabajo para quienes tienen capacidades diferentes, y ese es el taller protegido, en donde además de ser un taller de producción municipal, es un lugar donde los operarios reciben la contención necesaria, donde se les da yoga, gimnasia, música, tienen la propia huerta, y creo que el objetivo hasta el día de hoy está claramente cumplido, y lo digo con mucha humildad. También decíamos que queríamos crear un espacio de realización personal para aquellas personas que quisieran venir aquí a recibir formación en los distintos oficios. Y bueno, hoy transcurriendo aproximadamente ya casi 2 años, podemos decir que el objetivo se está cumpliendo. Pero teníamos un objetivo superador, y era precisamente, decíamos en aquel discurso inaugural, el de generar inclusión de la mano de la educación. Y hoy, quienes se están formando aquí en el CEDER Villa Huidobro y que van a aportar los conocimientos para este proyecto, tienen la posibilidad real y concreta de generar inclusión de la mano de la educación. Siempre decimos que la educación es la herramienta fundamental para resolver los problemas de la sociedad, porque a través de la educación se incluye. Y cuando decimos esto nos referimos a estas cosas, a resolverlas concretamente. Por eso hoy, como intendente municipal, me vengo a comprometer para que en un plazo de 8 meses, a lo sumo, como máximo, esté construida esta vivienda que tiene que ver con ser un proyecto solidario de 40 metros cubiertos y que va a resolver un problema habitacional concreto como es el de estas condiciones de adaptabilidad de manera especial que vamos a estar solucionando a partir de hoy. Seguramente a partir de esta iniciativa van a venir un montón de proyectos más, y siempre y cuando tengan que ver con la inclusión de la mano de la educación, el municipio de Villa Huidobro va a decir presente como lo he hecho siempre. Así que muchas gracias a todos ustedes, y les quiero agradecer este compromiso al señor director del CEDER, a todos los chicos que vienen a estudiar y formarse y que van a tener la posibilidad concreta de ayudar a quien más lo necesita. Muchas gracias por todo.